Hola a todos, entusiastas de la pesca y por supuesto también seguidores de mi canal. Estoy aquí a orillas del río Árrago. Es aquí hoy donde precisamente quiero tentar algún que otro pez en esta pequeña corriente que tengo tras de mí. Sin lugar a dudas, aquí los peces que hay pues normalmente no son muy grandes. Lo quiero hacer de una manera muy tradicional, como siempre se ha pescado aquí en esta zona a los peces pequeños. Eso sí, adaptándolo un poquito a las nuevas técnicas, pero de una manera muy peculiar. Quiero mostrar un puesto con 4 accesorios, con una caña de los de toda la vida, eso sí, es una caña adaptable, una caña que yo tengo hace mucho tiempo, a la cual le he adaptado un ki enchufable, ya que la caña es telescópica, pero que algunos de vosotros en mis vídeos estáis ya muy acostumbrados a ver, ya la habéis visto pescar con ella, pescando bogas, e incluso la he adaptado también para pescar la pesca al tiento en el barbo en corriente, incluso también haciendo un reportaje de pole feeder con cebador. En fin, es una caña que vale un poquito para todo, aunque no es sofisticada para nada. Pero bueno, la idea que tengo más o menos es pescar hoy aquí con ella en esta pequeña corriente, meterles 5 o 6 tramos más o menos y hacer una pesca un poquito tradicional. Voy a utilizar un engodo sencillo, como se ha hecho de toda la vida, con un engodo que ya lo habéis visto en uno de mis vídeos, el que está hecho con cacahuete, el que está hecho con harina de maíz, el que está hecho con harina de cebada, también un poquito de harina de trigo. Bueno, algo muy sencillo de hacer. Pescaré posiblemente con gusano, con asticot. Y más que nada lo que intento esta tarde, pues bueno, pues es conseguir alguna bonita captura de algún bonito pez, que no son más bien que mini tallas, porque aunque haya barbo, aunque haya algún calandino, alguna boga o incluso alguna tenca, pues no son más que mini tallas, pero bueno, es una pesca muy agradable si se hace bien. Entonces más que nada os voy a mostrar un poquito lo que es el contenido del día, y luego si somos capaces un poquillo de conseguir alguna que otra captura después, pues mucho mejor. Entonces, la idea es eso, primero montar el puesto, cómo lo hago y alguna que otra pequeñez o algún matiz que yo suelo hacer, que bueno, que a lo mejor os agrada el verlo. Podéis apreciar que la corriente, pues bueno, de momento se ve corriente lenta, no parece que va a haber mucha dificultad. Como ya he dicho, le voy a poner una línea un poco liviana, con un anzuelito del número 18, por si algún barbito más que otro. Y bueno, pues simplemente le voy a poner un flotador que ya he montado con ahora lo explico, unos plomos stick, para que la caída sea un poquito más lenta. Y poco más que decir, pues una pesca de pequeños peces e intentar, bueno, pasar un ratito de tarde. Ahora os muestro un poquito cómo hacemos el engodo como siempre y de dónde lo lanzamos, y vamos a hacer ahora mismo pues un sondeo exhaustivo, porque aquí este río varía bastante, casi de día a día, entre el agua que traía hace 10 días a la que trae ahora. Entonces, quizá por mucho que lo conozcamos, pues no es todavía, no estamos seguros de que esté con la profundidad que tenía hace 4 días. El puesto de pesca está ya casi preparado. Muy sencillo, ni panier ni nada, simplemente un simple pancheto para aligerar sobre todo el equipo. Me estoy acostumbrando mucho a usar ya muy poco el tema de los panieres y demás, será por la comodidad o porque ya, bueno, como todo, ya pesa todo y muchas veces por no montar tantos cacharros, pues va uno a lo más fácil. Ahora ya os voy a hablar de unos pequeños matices que le tengo hecho yo. Voy a empezar primero por la caña y luego pues alguno que otro que vaya surgiendo. Bueno, podéis ver que esta es una caña telescópica, su seccionamiento es totalmente telescópico. Quiero que lo veáis. Bueno, pues a esta caña le tengo adaptado un kit que se puede desenchufar en el tercero y el cuarto tramo. Es muy fácil de hacer. Simplemente, bueno, pues busca un trocito que sea con una conicidad igual a lo que es el enchufe de la caña y se adapta. Este es el cuarto de los tramos, y ahora pues voy a empezar a enchufar lo que es en el tercero, que es donde realmente voy a pescar. Es el kit es totalmente telescópico, pero aquí en el tercero de sus tramos pues se enchufaría y encaja perfectamente. El ensamble se hace perfectamente si lo hacéis con un poco de cuidado y esmerilando poco a poco, ¿vale? Eso para empezar. Bueno, de la parte matriz de la caña poco más os puedo hablar. Simplemente, bueno, porque la caña está ya preparada para ser usada hoy a 7 metros de longitud. En el kit, bueno, pues en el kit aparece, como veis aquí, una serie de gomitas que tienen, de alguna manera, lo tomo como referencia, por si las prisas en un momento dado, pues necesitáis desenchufar rápido, pues normalmente lo hago ya por manía. Aquí aparece pues un clip donde se engancha en la línea, en un momento dado tenga que transportarla, o si no es transportarla, pues enganchar aquí el anzuelo y dejarlo sobre el kit en un momento dado que hiciera falta, ¿vale? Otra cosa que os debo enseñar es el ensamble hembra del kit.
Como veis, ahí sale una pequeña lazada con unos tubitos de color verde. Bueno, pues eso es lo que a mí me va a servir para tirar de lo que es el cono interior y me sirva a la vez para retroceder la caña en un momento dado que aparezca en el escenario pues, un pez grande y le dé por picar. Simplemente meter la mano en la pequeña lazada, tiro y aquí esto me hace de estripa. Es una forma muy sencilla, muy clara de utilizar un estripa casero y como veis simplemente pues luego el cono va a su sitio, pues se le deja tranquilamente, entra y todo vuelve a su normalidad. Cuando no hay lomo, se dice por mi tierra que tocino me como. Otro matiz de los que yo normalmente hago, yo siempre dejo la línea una cuarta menos de lo que es en sí todo el kit, la longitud del kit. ¿Por qué? Pues muy fácil, pues porque pretendiendo pescar peces ya pequeños de unos 20 centímetros, 25 como mucho, pues el pez cuando lo extraes viene colgando, entonces es mucho más manejero, mucho más útil el dejar el pez que quede un poquito más corto y te cae prácticamente a la mano al levantar la caña. Esa es la razón por la que dejo precisamente la línea siempre unos 15 o 20 centímetros más corto que lo que es la longitud de lo que es en sí el kit de la caña, en este caso donde desenchufo. Ahora lo que voy a hacer es mostraros un poquito las líneas que voy a utilizar, unas líneas que están hechas con boyas artesanales, boyas de gamonita, como se ha pescado aquí en esta zona de toda la vida, con el corcho y la gamonita, pues hoy le ha tocado el puesto a la gamonita. Están hechas a base de navaja, como se hacían antes, no a base de torno, que podíamos hacerlas a base de torno, pero no, prefiero utilizarlas por el método tradicional. Así que montamos ahora mismo la caña, os voy explicando algún que otro detalle. Ahora os voy a mostrar los dos flotadores que voy a utilizar. Como veis, son flotadores de gamonita, hechos a navaja y lija. Son flotadores que funcionan muy bien, sobre todo para corriente, y que bueno, tienen una gran sensibilidad a pesar de que los veas aparatosos. Voy a montar primero este que lleva unas justalíneas y voy a graduar la bandera de la línea con el ajustalíneas. Eso es una de las cosas que utilizo mucho, sobre todo para no romper líneas. Ahora mismo lo montamos y os explico algún que otro detalle más. El ajustalíneas es un accesorio tan sumamente funcional que si supierais realmente lo bueno que es a la hora de pescar, la cantidad de problemas que evita, y no solo eso, sino incluso el tener que utilizar una línea para cada vez que utilicéis un kit diferente o una caña diferente, todo eso lo evita. Aparte de todo eso, también tiene otra doble función, que se puede utilizar como señalizador de picada cuando utilizamos, por ejemplo, un cebador con una caña larga. Pero más que nada, lo que más evita sobre todo es tener que cortar la bandera cuando es muy larga. Este pequeño accesorio nos da la posibilidad de evitar todo eso. Por eso digo que si supierais realmente muchos de vosotros lo que este accesorio es de útil, seguramente tendríais en vuestra caja de pesca o en vuestro panier mínimo un par de ellos, que se hacen de una manera muy sencilla, muy artesanal y muy fácil. Lo primero a tener en cuenta es que nuestro kit debe estar con un elástico que esté conectado a un conector. Ese es el primero de los pasos. Bueno, y aquí tenemos ya la línea con un flotador que vamos a usar. Esta línea tiene una pequeña lazada, como más o menos a 1 metro, como podéis ver aquí, una lazada por el que vamos a meter un tubito de plástico. Ese tubito que estáis viendo ahí, que tiene el ajustalíneas. Metemos la lazada por el tubito y el tubito lo dejamos caer hasta el flotador. Bueno, lo dejamos caer ahí, que quede en el flotador, se va a frenar. Ahí lo podéis ver. Bueno, pues ahora lo que debemos hacer es conectar el ajustalíneas a la medida que nosotros necesitemos. Os explico un poquito cómo es el ajustalíneas. Quitamos el pequeño trozo de elástico. El ajustalíneas no es más que un trocito de barra de carbono de una simple caña que, como podéis ver, lateralmente lleva pues unos alambres en forma de V que hacen de asiento para que pase a través de ellos la línea y sea bloqueada. Aquí debemos de tener en cuenta una cosa, solo que debemos de colocar la lazada en la parte que va a ser la parte superior de la ajustalíneas donde va a ir conectado el elástico, y la vamos a dejar a un par de centímetros, no más. Por esta hendidura en forma de V que lleva, y ahora lo que hacemos es lo siguiente:
dependiendo de la bandera que queramos dejar, pues nosotros vamos a ir alojando en el ajustalíneas de esta forma la cantidad de hilo que queramos que quede en él. En este caso, más o menos, pues bueno, a mí me gusta dejar siempre la bandera de unos 40 centímetros más o menos, dependiendo, si pesco en corriente ya sostenida, un poquito menos. Bueno, pues más o menos para que me quede la bandera a unos 40 centímetros, os recuerdo, la bandera es el trozo que hay desde la punta de la caña hasta el flotador. Bueno, pues más o menos me quedará ahí unos 30, lo voy a quitar un poquito, se puede quitar siempre que queráis, y veis que quedan 3 vueltas en el ajustalíneas. Ahora, el primer paso de todo esto es este pequeño tubito que tenemos aquí, que hemos bajado para abajo al flotador. Ahora le subimos para arriba y lo encajamos arriba para que haga de cierre. Ya tenemos bloqueado las ajustalíneas por la parte de abajo. Ya esta línea no se va a mover. Bueno, aquí veis que sobra la lazada. Bien, pues esta lazada la vamos a conectar al conector directamente de la caña. Pero antes, primero tiene que pasar por el macarrón de silicona. Esto con una pequeña agujita lo vamos a hacer porque aquí va a pasar muy mal. Entonces aquí necesitamos, sí o sí, vamos a necesitar una agujita de estas que se utilizan normalmente para meter el cebo en el carfishing, una aguja incluso casera, de estas que se pueden hacer con un ganchito. Bueno, pues casualmente tengo aquí una y no es precisamente casera, pero bueno, da el mismo resultado. La metemos a través de lo que es el elástico de silicona. Y aquí, pues cogemos el ajustalíneas y la parte de arriba, donde está la lazada, pues le enganchamos aquí la lazada. Y ahora pasamos la lazada a través del tubo de silicona. Y quedamos enganchados el ajustalíneas ya en el tubo de silicona. Tubo de silicona tiene que hacer aquí de cierre. Tensamos la línea, bien tensada. Bien, y esta parte, a esta parte que veis aquí, la lazada, la vamos a enganchar al conector de la caña. En este caso, el conector del kit. Por eso es tan importante utilizar siempre el conector. Soltamos ya la agujita, cogemos el conector. Y esta lazada, como veis aquí, espero que se vea bien, lo estoy intentando hacer despacio para que lo veáis, la conectamos al conector. Y una vez que ya tenemos conectado al conector, la lazada, ahora cerramos el cierre del conector y ya queda totalmente bloqueada. Apretamos el conector para que no se vaya y ahora ya como ya sabemos que no se va a ir de aquí, lo que hacemos es, aunque quede un poquito aquí, 1 centímetro de holgura, no hay ningún problema. Podemos conectar perfectamente todo el ajustalíneas cerrando la cabeza del conector. Siempre hay que procurar que el ajustalíneas cierre la cabeza, o sea, la parte superior del conector, que no quede por debajo porque puede abrirlo. Entonces, la idea es siempre que quede bien apretado. Cuesta un poquillo meterlo y ya está. Ya tenemos conectado el ajustalíneas. Como veis, tiene albergado pues unas 4 vueltas, que serían más o menos, le hemos quitado a la bandera pues unos 30 centímetros más o menos. Y la bandera que nos queda, pues lo que os acabo de decir antes, el ajustalíneas y la boya, unos 30 centímetros, unos 40 centímetros más o menos de bandera nos queda, un poquitín más, 40 centímetros. Como veis, el ajustalíneas forma una pieza rígida e única entre el conector y nuestra línea y no impide para nada el que salga ni el que retroceda. Por eso digo que si este accesorio más de 2 lo hubierais probado, seguramente estaríais encantados de volverlo a utilizar cada vez que utilizáis una caña sobre todo enchufable, que tenéis que estar continuamente modificando la bandera en las líneas. Ahora espero mostraroslo con alguna pieza, a ver si tenemos la suerte de que sea alguna piecita que sea de buenas dimensiones, que nos saque un poquito de elástico y veáis cómo retrocede y no impide para nada una acción correcta de pesca. No impide para nada el clavado, no impide para nada tampoco la recuperación, no impide para nada la salida del elástico y creo que, como he dicho, es un útil muy funcional. Y ahora os voy a hablar de otro pequeño accesorio. Esto es una mini copela, como veis, lo más sencillo del mundo de hacer, que no es más que el capuchón de un huevo Kinder. Se lo podéis hacer de 40.000 cosas, pero sobre todo esto, la verdad es que funciona muy bien.
está pintada de verde, un poco chapuceada, pero bueno, para darle un color un poco diferente, pero vamos, ya veis que los años también pasan por ella. Podéis apreciar que en el centro existe un agujerito donde sale un elástico doblado y hay un gancho. Este gancho es el que se va a conectar a la caña. Lo he hecho con una agujita para que lo podáis ver, no impida tanto lo que es la caña, el grosor de la caña del tramo, entonces esto queda en la caña. Una vez que nosotros le hayamos metido dentro de lo que es la caña, dentro de lo que es el tramo de la caña, nosotros dejamos este elástico, pues de alguna manera hace su trabajo, tirando de ella para abajo. Tiramos un poquitín de ella para presionarlo más, y esto por mucha carga que le pongáis, va a dar la vuelta y el capuchón este va a funcionar perfectamente. Bueno, pues esto normalmente se coloca en el último tramo o en el segundo tramo de la caña. A mí me gusta casi más colocarlo en el segundo, donde empieza el primero, pero bueno, esto ya es dependiendo de las circunstancias del escenario y la manía de cada uno de ellos. Veis que tiene dos pequeñas hendiduras también laterales que hacen de asiento para el tramo de la caña. Y aquí lo podéis ya ver conectado a un tramo de la caña. Como veis, como tiene tanta presión la goma sobre el alambre, pues no, o sea, puede girar con una cantidad relativa de carga, tanto de peles como puede ser maíz como de gusano, y por mucho que gire, pues no se queda atrás, o sea, gira perfectamente. Si en un momento dado girara, pues lo bueno que tiene, que como es un agujerito que tiene ahí abajo, pues tensamos un poco más el elástico y ya queda de una manera un poquito más tensado, y por mucho que queramos girar la caña, y se mueve. Todo depende del elástico que tiene en la parte de atrás, y este nudo que hay aquí hay que hacerlo de tal manera para que se haga corredizo. Y como es muy poco el peso que lleva la minicopela, pues bueno, lo único que os puedo decir es que a medida que vayáis este nudo cerrándolo, apretándolo hacia adentro, pues se va a mover mucho menos. Esta es la minicopela. Bueno, pues ya tenemos colocado el flotador, que es un flotador artesanal, como podéis ver, de los que se han utilizado toda la vida, con muy poca quilla, hecho de gamonita, el ajustalíneas, y como complemento vamos a colocar también la minicopela, pero la vamos a colocar un poquito más salida porque me gusta que estén un poquito más afuera. No es que tenga mucho puntal este kit, pero bueno, tiene 15 centímetros de puntal, pero es más que suficiente. El anzuelo que voy a utilizar para la pesca de hoy, pues es un 18, es un anzuelito que va bastante bien, como veis es típico de pata larga, especialmente usado para pescar, sobre todo con cebo vivo, más bien asticot, y tiene una micromuerte. Porque la micromuerte esa, lo bueno que tiene es que, sobre todo para los peces como las boas, que vienen siempre, bueno, dando vencejones, pues que no se suelten tanto. Y ahora os voy a mostrar un accesorio que necesitamos sí o sí. Os lo voy a mostrar en un modelo un poquito más grande para que se pueda ver bien, para que se pueda ver sobre todo la hendidura que llevan. Esto es necesario precisamente para pescar peces, pero sobre todo para peces pequeños más que nada. Bueno, pues lo ideal para utilizar este accesorio y que funcione perfectamente es que precisamente esta cabeza tiene que ser justamente igual de grande que la curva del anzuelo. Entonces, si vamos a utilizar un anzuelo número 18, por supuesto, este desanzuelador desde luego no valdría. Entonces tenemos que utilizar una cabeza mucho más pequeña. Muestro este porque es un poquito más grande, pero voy a utilizar uno más pequeño. El accesorio que vamos a utilizar es una sonda. Anteriormente se llamaban también ranas. Bueno, hay mucha gente que las llama incluso ranas. Bueno, pues esto es un pequeño plomito que lleva un sistema por dentro, que os lo voy a enseñar, que presionas aquí, en este puntal que lleva aquí. Las hay de muchos modelos y de muchas formas. Y aquí lo que hacemos es conectar el anzuelo. Y esta sonda, también llamada anteriormente rana, porque las que había hace ya muchos años parecía que tenían la boca de una rana, llevaban el muelle de una manera transversal. Y bueno, aunque el funcionamiento es el mismo, hay muchas formas, muchos modelos de rana, pero bueno, estas son las últimas de última generación, que bueno, son un poquito más curiosas, pero vamos, el funcionamiento es el mismo que un plomo normal, si llevara pegado un poquito iba a decir goma o elástico, donde pudiéramos llegar a enganchar el anzuelo. Bueno, pues ahora vamos a probar la profundidad, y aquí sí que tengo que decir una cosa, y es que la profundidad aquí con estas cañas largas, sobre todo con los enchufables, simplemente se coge de una manera sin lanzar, en este caso haciendo bajar la caña, haciendo bajar la línea verticalmente, sin hacer el efecto lanzado, para que podamos ver exhaustivamente la profundidad de todos y cada uno de los rincones o partes de fondo que tenemos delante de nosotros. Ahora voy a intentar mostrarlo. Bueno, y ahí tenéis pues prácticamente todos los accesorios de los cuales hemos estado hablando. La pequeña minicopela, que está en el segundo tramo, antes de entrar en el puntal, el ajustalíneas, que está prácticamente ahorrándonos el que
cortemos la línea y el flotador de gamonita a estilo artesanal que vamos a probar hoy. Y ahora pues vamos a buscar la profundidad del escenario. Para eso tenemos colocada ya la rana, a la cual, bueno, la hemos conectado al anzuelo. Y esta nos va a decir en cada uno de los movimientos que hagamos la profundidad que tenga el escenario dentro de lo que es la carrera. La carrera no es más que la zona de pesca que hoy pretendemos pescar. Desde que soltamos la caña arriba de toda con la corriente hasta que terminamos abajo, todos esos metros de distancia, toda esa longitud, es lo que se llama normalmente carrera. Y es la que vamos a aprovechar para atraer a los peces dentro de las inmediaciones que vamos a hacer el cebado. Lo primero que voy a hacer va a ser el engodo. Para ello voy a diluir la leche en polvo. Voy a hacer el elemento líquido del engodo precisamente con leche. Más o menos así, un poquito, y ahora le voy a añadir agua. Este elemento hoy va a ser muy importante en la creación o la fabricación de nuestro engodo. Ya tenemos diluida lo que es la leche en polvo y ahora la vamos a mezclar con los distintos ingredientes del engodo. Este es el engodo que vamos a utilizar, es un engodo que está hecho con el engodo que hago a base de harina de maíz, harina de trigo, harina de cebada y un poquito también de cacahuete, lleva un poquito de colorante rojo. Y ya una vez que está mezclado el engodo, pues ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a añadir unos trocitos de pan. Como veis, el pan lleva unas partículas más gruesas y lo que me interesa es que una vez que vaya bajando, pues vaya dejando esa película de partículas que vayan atrayendo a los peces en las distintas zonas, desde la superficie hasta el fondo, que calculo que más o menos, pues bueno, se puede decir que hay 1,5 metros de profundidad, de 1 metro a 2, 1,80 m más o menos. Bueno, pues esto más o menos quedaría así. No quiero tamizarlo, porque si lo tamizo no me hace la función que quiero. El pan va a flotar, aunque haya caído al fondo, él va a subir para arriba y se va a llevar detrás a algunos peces. Y al bajar también va a hacer la acción de reclamo. Y esto, como veis, está empezando ya a coger humedad y a coger forma. Una vez que ya lo tengamos bien hecho, ya he dicho, no lo voy a tamizar. Ya sé que muchas veces para peces pequeños es bueno tamizarlo, pero mi idea no es solo coger peces pequeños, si en un momento hay alguno un poquito más grande en la corriente también. Tengo intenciones de convencerle para que pique o engañarle. Bueno, le añadimos un poquito más de leche y lo dejamos que repose durante 2 minutos. Ya tenemos hecha la masa. Para esta masa le vamos a añadir unas cuantas larvas de gusano de la carne, de la larva de la moscarda, del asticoz. Pero vamos a dejar reposarla primero durante 2 minutos. Le vamos a añadir unos cuantos de gusano a la mezcla. No están ya de muy buena salud, pero bueno, es lo que hay con lo que me he encontrado. Así que puede valer incluso, aunque el que está hecho cáster va a flotar, pero bueno, contaremos con los que están todavía vivos. Tampoco hace falta que echemos mucho porque luego el engodo o abre demasiado rápido. Entonces, bueno, con un puñadito tiene más que suficiente. Los demás los voy a dejar un poco en el serrín porque así me aguanta un poco más la temperatura, porque ya estoy viendo que recién sacado del frigorífico ahora va a cambiar mucho la temperatura de estos gusanos y van a acabar de volverse ya crisalidas casi todos. Entonces voy a intentar a ver si me durarán el mayor tiempo posible y de esa manera creo que lo voy a hacer. Bueno, pues ya está hecho el engodo con sus larvas ahí moviéndose. A esto le voy a añadir también un poquito de maíz por si acaso alguna carpita hay en la corriente, aunque es difícil, pero bueno, estas carpitas pequeñas que sí que van por todas partes, es posible que alguna se encuentre ahí en la pequeña corriente. Vamos a cribar un poco más de gusanos para utilizarlos como cebo y para echarlos también con la copela esa artesanal que tenemos montada. Bueno, estos ya de abajo tienen mejor vista y ya no hay tanto avisaje. Como veis, ya no tiene nada que ver con los que echamos en el engodo.
la mezcla de la leche en polvo con el agua, como podéis ver, la voy a dejar ahí y con ella la voy a ir humedeciendo poquito a poco el engordo. El primer paso, como ya os he dicho, es conectar la sonda y sondear. Este proceso no se realiza como se realiza normalmente pescando. Aquí simplemente para que esto funcione bien, pues voy a intentar mostraroslo. Para que dé realmente la profundidad, nosotros lo único que tenemos que dejar es caer la caña verticalmente, no podemos lanzar, porque si lanzar, lo único que haríamos sería confundirnos en la profundidad del puesto. Entonces aquí os lo voy a mostrar, a ver si soy capaz, para sondear bien, lo que tenemos que hacer es dejar caer la caña poco a poco. En cuanto la sonda pegue en el suelo, nos va a delatar perfectamente la profundidad, porque se va a extensar la línea y nosotros podemos ir comprobando, no hace falta ni mover el flotador. Pero bueno, luego para ajustarlo sí que debemos hacerlo. Aquí en estas corrientes a mí me gusta normalmente dejar siempre un poquito debajo de línea por el suelo, un poquito haciendo la pesca al tendido, porque hay algún que otro barbete que está en la corriente y hay que de vez en cuando hay que provocarles y hay que hacerle un pequeño tirón hacia arriba. Es un cebo que se mueve y muchas veces lo que hace es hacer una buena picada. Voy a intentar mostraroslos ahora, aquí pegando. ¿Veis? Está la sonda, justamente con la línea tensada, llega justamente donde llega el anzuelo, que es donde es lo que yo quiero hacer, que me caiga el pez a la mano. Entonces, el plomeado de hoy, pues es un plomeado que está precisamente ideado para corrientes lentas. No creo que llegue el momento en el que tengamos que utilizar, pues voy a quitarme los guantes porque si no... bueno, el plomeado, como podéis ver, tiene el masivo, que en este caso son 4 plomos Stitch y uno redondeado, y luego un poquitín más abajo pues van decayendo en pequeños plomitos, cada vez más pequeños y más alejados lo uno de otro, hasta que llega a la lazada que une el bajo de línea, que no le tengo puesto el merillón, aquí no hace falta poner el merillón, justamente a unos 20 o 25 centímetros, pues aparece el anzuelo, que hoy es del número 18, como ya he dicho, y voy a intentar mostrarlo, porque este anzuelo del número 18. Aquí no hace falta lanzar, no hace falta balancear, simplemente lo que tenemos que hacer es ajustar un poco y dejar caer. Dejamos caer y la rana nos dice exactamente, ahí ya está ya la línea totalmente floja, quiere decir que la rana está pegando en el suelo. Yo para lo que pretendo hacer hoy precisamente, pues me vendría de maravilla de hacerlo así, aunque si queréis ser un poquito más exhaustivos, lo que tenéis que hacer es quitarle precisamente esos 10 centímetros que le están sobrando a la línea, en este caso total. Pero no es la idea de hoy, entonces hacemos un cebado alrededor de todo el puesto y como veis, bueno, pues tarda un momentín en levantar la caña y eso quiere decir que tiene unos 10 centímetros arrastrando por el suelo, que es lo ideal en una corriente que esté sostenida como este, porque siempre tenemos que jugar un poco con la oblicuidad de lo que es la línea. De perder esos centímetros cuando la línea trabaja en oblicuo, pues prácticamente el bajo de línea va rozando siempre por el suelo. E incluso si hay una pequeña poza en la corriente, también nos ayuda porque esos centímetros de más que tiene, que son 5 o 6 centímetros, pues nos van a tapar esa diferencia. Quitamos la sonda y nos ponemos a cebar. Vamos a echar 4 o 5 bolas por encima del puesto en la corriente, más o menos así. Y estas bolas bien apretadas pues son las encargadas de llegar hasta el fondo. Bueno, vamos a echar 3 o 4 bolas a la corriente, 2 o 3 metros más arriba, y luego ya vamos a proceder con el cebado, ya directamente con la copela y con el cusén. Más o menos como se ve en la película, no lo podéis apreciar, pero va descendiendo y va poquito a poco en progresivo. Eso quiere decir que la corriente, pues bueno, es una corriente lenta, un poco sostenida, pero que nos va a dejar pescar bien, precisamente con flotadores más o menos de 1 gramo, porque es más que suficiente. Tenía intenciones de haberos mostrado también la pesca un poco con los flotadores a retención, pero creo que según está la corriente ahora mismo no va a hacer falta, porque precisamente el río ahora mismo ya no tiene ningún vertido de agua, sobre todo de ahí arriba del regadío, de la zona de regadío más arriba, entonces trae su propio caudal y ahora mismo pues se puede pescar tranquilamente con un flotador pequeño, no hace falta traer las típicas piruletas o medidas. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día, que nos dé un poquito de tiempo a coger algún pez, que por lo menos veáis, porque se nos está echando la tarde encima y al final no cogemos un pez.
Así que vamos a empezar, vamos a poner el cebo, cargamos un poquito la copela y para adentro. Voy a intentar pescar, a ver si soy capaz con guantes, pero es que es verdad que, como dice el refrán, gatos con guantes no cazan. Pues aquí veis que están insertados de tal manera por la piel para que no les impida su movimiento. Aún así, todo, las bogas que son tan listas, seguramente más de uno se llevan y no tocan el anzuelo, porque eso es muy normal en ellas, pero bueno, es algo con lo que tenemos que contar. Vamos a llenar un poquito la copela y así vamos cebando también a la vez. Le damos media vuelta a la copela y ya tenemos los gusanos viajando al mismo par que va bajando el flotador, y es posible que se produzca la picada. Como ya os dije, si lo hacemos así a la vez que vamos cebando, echando un poquito de gusano, no hace falta mucho, 4 o 5 gusanos o 6 en cada copela, no hace falta más. Ya tenemos la primera boquita, así que vamos a continuar. Al final te tienes que quitar los guantes porque si no, no eres capaz de utilizar esta pesca como Dios manda. Esperemos que, esperemos que no nos equivoquemos, porque la verdad es que no me llevo muy bien con las larvas, pero bueno, intentaremos no tocarlos en lo mínimo posible y por lo menos intentar mostraros alguna captura aquí dentro de lo que es así este escenario, este bonito escenario, que bueno, aunque es muy cambiante, la verdad es que es muy... Y hoy, como digo, estamos intentando pescar con una caña adaptable, y digo una caña adaptable porque para mí es como una caña que la uso para todo. Es la típica caña de guerra que yo digo. Es una caña multifuncional, no es precisa para nada, pero vale un poco para todo. Y bueno, en escenarios como este, donde muchas veces vienes con 4 accesorios y 4 HPR, pues la verdad es que es una caña muy funcional. Entonces, bueno, pues aunque sea de esta manera, también disfrutas un poquito con lo que es pescar. Hoy parece ser, ya hacía días que no cogía yo aquí la boga. Eso sí, cuando coges estos peces pequeños es conveniente, yo siempre digo, tener una toalla al lado, por lo menos te la pones aquí y te vas limpiando un poco, porque estos peces pequeños son como las tencas, no echan más que babilla. Entonces muchas veces pues te viene bien el tener un trapito para secarte cada vez que coges. Bueno, veis, de momento, bueno, están entrando y es simplemente ir manteniendo un poquito el puesto. Y está. Como este anzuelo es un poquito grande, pues bueno, no utilizo casi el desanzuelador, pero que sepáis que lo tengo aquí. O sea, que no penséis que lo voy a dejar de más, porque cuando venga algún pececito que lo tenga muy tragado voy a tener que utilizarlo. Entonces ahora pues la idea no es esa. Ahora mismo pues la idea que tengo más que nada pues es de mostraros alguna captura para que veáis que bueno, haciendo las cosas con poquitos apaños pero bien hechas, pues se consiguen pececitos decentes, por lo menos mini tallas, que es lo que se trata. Este río más bien que nada pues es un río de mini talla, es un río que aunque haya ahí buenos peces, pero no suelen dar mucho la cara. No es uno de los ríos que se puede decir que vienes aquí a pescar grandes carpas y grandes barbos, y a no ser en la época del desove, que el barbo está un poco más como atolondrado, no suele dar mucho la cara. Se cogen barbitos pequeños, el pequeño barbito de 20-25 centímetros, casi siempre cabecicortos, muy bonitos por cierto, pero no dejan de ser algo muy extraño cuando se meten los calandinos o las bogas, porque normalmente todavía existen bastantes bogas en esta parte del río. Y no obstante, lo notas porque hay veces que fallas picadas y ellas saben. La boga es un pez que emite una picada que te va tirando, absorbiendo desde la punta de lo que es el gusano, y muchas veces no llega ni a tocarte lo que es en sí el pico del anzuelo. Entonces cuando empiezan así es cuando tienes que extremar ya un poquito todo tu instinto para conseguir ponerle el cebo de tal manera en el anzuelo que por mucho que ellas quieran no se puedan evitar. Así que de momento, bueno, estamos teniendo suerte porque hay un bandito de bocas ahí que parece ser que no se ha movido mucho. Mi idea más que nada pues es coger algún pequeño barbito. Yo siempre aconsejo que, sobre todo para pescar este tipo de peces pequeñitos,
pues lo que siempre aconsejo más que nada es tener anzuelos quizás un poquito de pata larga, aunque sean pequeños, pero nos da la posibilidad de poder maniobrar el anzuelo con los dedos y muchas veces no hace falta ni desanzuelador. Entonces, teniendo un anzuelo ahí, ciertas marcas del sector que hacen anzuelos precisamente para mini talla, como, bueno, todas casi, en las cuales pues sobre todo tienen una pata bastante larga, no solo te vale para el cebo asticoz, sino incluso también para la lombriz. Y bueno, simplemente decir que te facilita muchísimo la extracción del anzuelo desde la boca del pez. Bueno, acabo de ver una cosa que os la tengo que decir. Es cierto que acabo de ajustar el flotador, pero el flotador va ajustado. Pero está claro que el fondo es irregular, hay pequeñas ondulaciones y eso lo notan los peces. Seguramente hay en algunas zonas en las que están ellos más concentrados que en otras. En cuanto le quitas esos 5 centímetros al bajo de línea, bajándole, en este caso el flotador, pues lo que hace es que hay por algunas zonas por las que pasa un poco por encima de lo que es el fondo. Eso, sin lugar a dudas, te hace disminuir las picadas. Son más concretas, pero te hace disminuir. Entonces, por eso a mí me gusta siempre darle un poquito más de profundidad a la que realmente tiene el escenario. Más bien, como digo, por la oblicuidad de la línea. Otra cosa que también os tengo que decir es que si lo que queréis es que el cebo, en este caso, baje a la misma velocidad que el cebo que estáis vosotros cebando, pues ahí está un pequeño truco, y aunque os parezca un poco raro, es así. Normalmente se lanza la caña o se posiciona la caña, en este caso, a favor de la corriente. O sea, normalmente viene la corriente hacia arriba, nosotros tiraríamos hacia arriba para que el cebo vaya bajando poco a poco y se posicione rápidamente en acción de pesca. Pues es todo lo contrario. Se hace hacia abajo, el cebo no lo deja bajar la corriente porque se lo va empujando poco a poco para abajo. Eso sí, pierdes unos metros de carrera, porque está muy claro que pierdes unos metros de carrera. Os digo que la carrera es el espacio que hay desde que nos posicionamos arriba, en la parte de arriba de la corriente del flotador, hasta que conseguimos llegar hasta abajo, que ya no da sí la caña. Eso es lo que realmente se llama carrera. Bueno, pues pierdes unos metros de carrera, pero el cebo baja mucho más lento. Entonces, ante peces suspicaces, como puede ser el caso que me está pasando ahora mismo, que llevo 2 minutos sin tener ninguna picada, es posible que sea también una de las soluciones. Así que voy a buscar a ver si fuera esa. Antes de nada tengo que deciros, sobre todo a los que llegáis nuevo ahora a mi canal, que bueno, más que nada os tengo que decir que con este tipo de reportajes, de cortos vídeos que hago, pues no intento enseñar nada a nadie, simplemente lo que hago es mostraros mi forma de llevarla a cabo. A veces me equivoco y a veces acierto. Es mi forma de entender y pescar, mi forma de llevar a cabo mi propia pesca. Eso no quiere decir que sea exacta la que haya que hacer, ni tampoco sea porque yo lo diga así, es así. No, yo es mi forma de entenderla y a lo largo de la experiencia de los años, pues he ido modificando alguna que otra situación en la que creo que así os muestro que es la más ventajosa. No quiere decir que sea la más perfecta. Pero bueno, si alguien lo entiende de otra manera, pido mis disculpas, porque yo realmente no intento prácticamente, como he dicho, enseñar nada. Estoy yo para aprender. Sabéis que hoy día pues en la red hay infinidad de vídeos de profesionales, tanto competidores como gente que, bueno, que ama la pesca igual que yo, que tiene unas versiones distintas y por supuesto seguramente podéis aprender más de ellos que de lo que yo os pueda mostrar. Pero bueno, que yo lo que hago, dicho quede, que es simplemente mostraros el día de pesca. No quiere decir ello que precisamente lo que yo diga es como se hace. Creo que sobre todo para los que llegáis nuevos al canal, para que lo tengáis en cuenta. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño calandino, que la verdad es que este tipo de peces a mí me gusta mucho cogerlos. Son pequeñitos, como vosotros veis, una lebrea brillante, muy bonita. Es un pez endémico de este río. Se dice de él que es un pez que, bueno, es un híbrido del cacho, un Rutilus alburnoide, que es una especie endémica de los ríos, sobre todo extremeños, pero que, bueno, lo único que podemos decir al caso es que cada vez está quedando menos por la cantidad de depredadores que hay por todos los sitios y la cantidad de especies invasoras que se están metiendo, destrozan su hábitat, destrozan todo, y la verdad es que es una verdadera pena. Y hasta hoy pues da la casualidad de que, bueno, no se nos está dando mal el comportamiento de la boga, pero vengo buscando un poco también el barbo, y el barbo, por ejemplo, pues no está dando la cara. A ver si somos capaces de conseguir algún barbito a lo largo de la tarde. Aunque más o menos mi idea hoy aquí pues es, bueno, mostrar un poco el cómo llevo a cabo de una manera, yo creo que funcional, o voy a decir
de toda la vida, cómo se ha pescado aquí los peces. Esto se hacía antes con cañas normales, esto se hacía antes con cañas de Q, de 5 o de 6 metros, que por supuesto son mucho más rápidas, y ahora pues se llevan a cabo con cañas enchufables o cañas adaptables como esta que yo tengo, como la caña de guerra que yo digo. Que espero que por supuesto tengáis en cuenta que lo hago sobre todo para este tipo de personas en las cuales no puedan o no quieran comprarse una enchufable, que si saben adaptarlo perfectamente, una simple caña de Q de toda la vida, en tramos cortos, les vale casi tanto como para pescar estas especies como una caña enchufable. Y sin lugar a dudas, tengo que decir que una caña enchufable siempre es una caña enchufable mucho más técnica, menos pesada, y bueno, y es una caña ya adaptada a los tiempos de hoy. Esto, pues bueno, es de lo que había antes, pero no por ello las vamos a tirar a la basura. En cuanto que, por ejemplo, el problema que tiene, en cuanto que le dejas un poquito más de cebo, un poquito más por el suelo, debajo de línea, pues lo que pasa que, bueno, los peces pequeños como es este, por ejemplo, el calandino, como podéis ver aquí, bueno, pues estos peces pues muchas veces se clavan solos, te mueven un poco la boya, que son boyas que son, esta precisamente es de 0,75, pues quieras o no quieras, es una boya un poco voluminosa para estos peces y muchas veces los encuentras enganchados y sin darte cuenta, pero bueno. Es así. Algunos de vosotros me preguntáis, en alguna ocasión me habéis preguntado qué es el elástico hueco o el elástico macizo. ¿Sabes? Esto es como todas las cosas. Normalmente los elásticos de última generación son todos elásticos huecos. Son elásticos que son muy flexibles, valen para asegurar muchísimo al pez. Y de alguna manera, pues bueno, ahí están. Son sobre todo los que van con líquido por dentro. Algunas marcas comerciales lo hacen, pues la verdad es que son elásticos que es muy difícil que un pez se vaya si no es por una fuerza mayor de un enganche o una rotura. Son elásticos que tardan un poco más en recuperar, pero la verdad es que son elásticos muy fiables. Claro, hay algún que otro pescador, como soy yo, que yo me he acostumbrado toda la vida al elástico macizo y prefiero tener un elástico macizo porque recupera antes y mejor. Yo creo que aquí hay mucha gran diversidad de opiniones, pero una de las cosas que a mí no me gusta tanto del elástico hueco es que tiene un mayor grosor y tienes que sacrificar muchas veces la puntera de la caña. Al sacrificar la puntera de la caña, a mí me gusta que las cañas, aunque sean largas, flexibilicen mucho, y yo eso de quitarle la puntera de la caña, pues sobre todo para peces pequeños, a mí no me gusta. Pero como siempre digo, esto es mi opinión, esto no quiere decir que sea yo porque yo lo diga el que esto es así. A mí me gustan que las cañas lleven las punteras lo más largas posible. Y para eso lo que intento es cortarle al primero de los tramos todo lo mínimo que pueda. Y por eso utilizo siempre que pueda elásticos macizos. Hoy día ya las cañas de última generación normalmente ya vienen preparadas para eso y ya no hace falta ni cortarles. Pero bueno, yo las que tengo le he tenido que adaptar, menos las últimas, le he tenido que adaptar la puntera a mi modo. Y casi utilizo más esas que las que tengo más modernas. Bueno, pues ahora voy a quitar un poquito la copela. La voy a quitar para que veáis que, bueno, en una distancia de pesca tan corta como la que tengo ahora mismo, pues no necesito más que un simple tirador pequeño o una copela. Pero incluso se puede hacer el cebado hasta con la mano, son 7-8 metros. Quiero más que nada mostraros un poquito también el funcionamiento, sobre todo de lo que es las ajustalíneas. Entonces es un accesorio muy funcional, como podéis ver, y prácticamente no te da ningún problema a la hora de usarlo. Simplemente que recoge o alberga la cantidad de línea que está sobrando para que la bandera sea más corta. Entonces, como podéis ver, ojalá tuviéramos la suerte de coger algún barbete ya un poquito más decente, que viéramos cómo trabaja la línea y como vais a ver como que el ajustalíneas no te impide para nada la extracción del pez, ni tampoco el lanzado. Es más, os diría que precisamente en días ventosos el ajustalíneas da mucho menos enredos en puntera, que si no lo utilizamos, porque de alguna manera el ángulo que tiene te abarca un poquito más, te da un poquito más de amplitud para lanzar y hace un poquito como de desplazador para la línea para el lanzado. Bueno, otro de los trucos que utilizo normalmente cuando viene la corriente así sostenida es que suelo balancear la caña para lanzarla. Se hace un balanceo
y se lanza recto, dijéramos, al puesto de pesca. Ahora bien, una vez que ya está el cebo en el suelo, lo que hago es, de alguna manera, pues retener un poco la boya para no perder esos metros hasta que se coloca. Entonces lo que hago es intentar retener hacia arriba, corriente arriba, lo que es el flotador y el sistema, todo el sistema de aparejo. Entonces es otra forma más, es contrario a lo que os decía antes, no tiene nada que ver. Entonces sí que el pescador, una vez que está pescando, debe intuir cuál es la forma más precisa para la presentación del cebo. O bien aguas arriba, si la corriente es muy lenta, bien aguas abajo, si los peces están un poco suspicaces y queremos imitar lo que es el cebo, queremos imitar de alguna manera la caída del cebo de una manera natural, o bien lanzándolo totalmente recto hacia adelante y jugando un poco con el aparejo hacia arriba para que tarde un poquito más en caer y no pierda tantos metros en lanzado. Eso ya cada uno, viendo las circunstancias que necesitamos en cada escenario y los peces, la manera que tengan de picar, lo vamos a ver. Sí que es verdad que, por ejemplo, los peces, sobre todo los que son de una diferente especie, pues estos pequeños se mueven en cardúmenes. Si acá aparecen los calandinos vienen todos de golpe. Si aparecen las bogas, vienen unas cuantas y sacas unas cuantas. Si aparecen los barbos, pasa lo mismo. Entonces quiero decir con ello que estos peces pequeños, más que nada, pues se mueven siempre por bandos. Y dependiendo lo que hagan unos, van a hacer los demás. Entonces muchas veces se trata de eso, se trata de que, bueno, más que nada, pues intentar por todos los medios el mantenerlos ahí y mantenerlos de tal manera que no se muevan para mantener el cardumen, porque no es como el pez grande, que una vez que lo has cogido se va y se lleva al bando. El pequeño sigue siendo insistente y sigue ahí. Entonces esa es la diferencia entre el cardumen del pez pequeño o el grande. Podéis apreciar que yo tengo la manía de pescar estos peces pequeños con una bandera muy corta. Ahí habrá unos 40 centímetros, lo que es desde la boya hasta lo que es en sí el ajustalíneas. Y creo que esa es la forma más efectiva para pescar yo estos pequeños peces. Hay gente que todavía incluso la tiene más corta, pero bueno, esto son manías de cada uno de nosotros, que ya con el tiempo pues no se van a subsanar. Cuando aparece la boga en el escenario, normalmente se tienta a la boga en bajada, porque con ello sabemos exactamente cuándo está la picada y en la zona del agua donde ella está. Normalmente suelen estar entre dos aguas, pero dependiendo un poco también de la intensidad de la corriente. Entonces hay que tentarla muchas veces en bajada. Ahora os quiero mostrar un momento cómo funciona, a ver si soy capaz de captarlo en la justa línea, para que veáis que no da ningún problema a la hora de lanzar. Y también no es que eso no dé ningún problema a la hora de lanzar, sino que también a la hora de extraer un pez tampoco da ningún problema. Pues como ya he dicho, ahí hay un espacio, hay un ángulo que está en vacío, que ese ángulo lo que hace es evitar todo tipo de líos. Pequeñas y ya está, pero bueno, yo qué sé, mejor boguitas que tortasoles, que también hay bastante en esto. Tampoco tan mal la tarde. Si podéis apreciar, el flotador pues está totalmente plomeado y solo se ve parte de su antena para pescar peces pequeños. No sé si lo vais a poder ver porque no sé si la nitidez os va a dar para más, pero podéis ver que el flotador está prácticamente casi hundido. Solo se le ve que un poquito lo que es en sí la antena para que detecte la picada nada más se produzca. Todo por hoy.
un vídeo hecho a orillas del río Árrago, precisamente combinando un poco la técnica de la pesca tradicional de toda la vida, un poco pues ya técnicamente adaptado a una caña encajable o una caña enchufable, como queráis decirlo. Bueno, pues hemos visto algunos de los pasos que normalmente hacíamos antes, de los que se hacen ahora, y bueno, ha habido una serie de combinaciones de ciertas acciones que por lo menos, bueno, espero que el vídeo resulte cuanto menos interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.